La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar. Gente, ahí está, vea, el indígena que fue asesinado solamente, gente, por denunciar las relaciones de el guerrillero asesino Gustavo Petro y el grupo terrorista de las FARC. Hoy probamos aquí, gente, que el guerrillero sí es un asesino. Ese grupo terrorista tenía un plan junto con el guerrillero de obligar a la población a que fueran a votar por el guerrillero. Esa fue la orden que dio este asesino criminal. Y el que no obedeciera a esas órdenes dadas por el guerrillero asesino Gustavo Petro era asesinado. El indígena valientemente denunció ese plan criminal y aquí en Colombia ese proceso está gozando de la impunidad. Los criminales y asesinos de la corte guardaron silencio. El guerrillero guardó silencio. La corte guerrillera y criminal ha guardado silencio porque, recordemos, denunció al guerrillero públicamente. ¿Qué más evidencia a las autoridades protección para esta persona que había denunciado a este asesino criminal? Así terminan las personas quien denuncian a este asesino criminal. Escuchen estos explosivos audios. Grave denuncia contra Gustavo Petro, le costó la vida a indígena Misak en el Cauca. Desde la semana pasada se denunció la desaparición del indígena Misak Jesús Antonio Montano, en el Cauca, específicamente en la ciudad de Popayán, hecho que fue alertado por las personas cercanas a Montano e incluso se puso en conocimiento de las autoridades. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de familiares cercanos al activista, en el día de hoy, en zona rural de la ciudad de Popayán, apareció el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Montano, según informó el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misak, y apoyaba desde el Cauca mi candidatura a la presidencia. Estaba amenazado por disidencias FARC por apoyarme. ¡Qué dolor tan grande! En varias oportunidades Montano denunció la relación de las disidencias de las FARC que delinquen en el departamento del Cauca con la campaña de Gustavo Petro, al punto que a través de intimidaciones estaban obligando a los pobladores a votar a favor del candidato del pacto histórico. También había denunciado a las directivas del CRIC, a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, entre otros, por haber promovido y auspiciado el paro nacional del 2021 que dejó al país sumido en una crisis económica y social. Es importante recordar que Jesús Antonio Montano, además de denunciar públicamente la relación entre los grupos delincuenciales con la campaña de Petro, se había adherido a la campaña de Federico Gutiérrez, a quien apoyó desde el departamento caucano y a favor de quien hizo campaña entre las comunidades indígenas. En esos departamentos del sur del país, como Cauca y Nariño, Gustavo Petro ganó en el 100% de los municipios, lo que llevaría a concluir que el trabajo de presión de los grupos terroristas está surtiendo efecto. La muerte de Montano dejaría en evidencia el perdón social del que ha hablado Gustavo Petro, por lo que los grupos al margen de la ley no tendrían reparo en aumentar su actividad delincuencial a cambio de apoyar a Gustavo Petro, para lograr hacer parte de la famosa oferta del candidato comunista de llegar a la presidencia. Aún no ha habido pronunciamiento de las autoridades,
pero la ciudadanía sí ha reaccionado ante la noticia, sorprendiendo el silencio desde el pacto histórico, que suele reaccionar vehemente ante el fallecimiento de un líder social, de un miembro de una comunidad indígena o raizal, por lo que muchos internautas han manifestado que, como en este caso, no apoyaba a Gustavo Petro, su muerte es paisaje. Me duele mucho el asesinato de mi amigo Misac, Jesús Antonio Montaño. En abril nos encontramos para celebrar el triunfo en las elecciones al Senado y él ya estaba amenazado por rebelarse contra Elia Barbaria Elia que Elia guerrilla somete a los indígenas en el Cauca. Jesús Antonio Montaño fue asesinado por denunciar las presiones de grupos delincuenciales del sur del Cauca para votar por Petro Gustavo. Ese sabe que los carteles de drogas apoyan su campaña porque harían moñona con el número cartel de los soles de número Venezuela. Elegir a Petro es elegirlos. Asesinaron a Jesús Antonio Montaño, líder indígena del Cauca. 9 tiros le hicieron a Fernando Elia semana pasada y a otro compañero hace 2 meses le pegaron 3 tiros. Todo por aportar verdad. Imagínense cómo será la situación si Elia guerrilla ese toma Elia presidencia. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar. La estructura criminal de alias Carlos Patiño está intimidando a la población campesina y a otros municipios del sur del Cauca para que votemos por Gustavo Petro Urrego. Esto es preocupante porque ningún candidato nos puede obligar. Grave denuncia contra Gustavo Petro, le costó la vida a indígena Misac en el Cauca. Desde la semana pasada se denunció la desaparición del indígena Misac Jesús Antonio Montano, en el Cauca, específicamente en la ciudad de Popayán, hecho que fue alertado por las personas cercanas a Montano e incluso se puso en conocimiento de las autoridades. A pesar de los esfuerzos de las autoridades y de familiares cercanos al activista, en el día de hoy, en zona rural de la ciudad de Popayán, apareció el cuerpo sin vida de Jesús Antonio Montano, según informó el ex candidato presidencial Federico Gutiérrez. Me acaban de confirmar una triste noticia. Fue encontrado sin vida Jesús Antonio Montano, perteneciente a la comunidad indígena Misac, y apoyaba desde el Cauca mi candidatura a la presidencia. Estaba amenazado por disidencias FARC por apoyarme. ¡Qué dolor tan grande! En varias oportunidades Montano denunció la relación de las disidencias de las FARC que delinquen en el departamento del Cauca con la campaña de Gustavo Petro, al punto que a través de intimidaciones estaban obligando a los pobladores a votar a favor del candidato del pacto histórico. También había denunciado a las directivas del CRIC, a Gustavo Petro, a Gustavo Bolívar, Iván Cepeda, entre otros, por haber promovido y auspiciado el paro nacional del 2021 que dejó al país sumido en una crisis económica y social. Es importante recordar que Jesús Antonio Montano, además de denunciar públicamente la relación entre los grupos delincuenciales con la campaña de Petro, se había adherido a la campaña de Federico Gutiérrez, a quien apoyó desde el departamento caucano y a favor de quien hizo campaña entre las comunidades indígenas. En esos departamentos del sur del país, como Cauca y Nariño, Gustavo Petro ganó en el 100% de los municipios, lo que llevaría a concluir que el trabajo de presión de los grupos terroristas está surtiendo efecto. La muerte de Montano dejaría en evidencia el perdón social del que ha hablado Gustavo Petro, por lo que los grupos al margen de la ley no tendrían reparo en aumentar su actividad delincuencial a cambio de apoyar a Gustavo Petro, para lograr hacer parte de la famosa oferta del candidato comunista de llegar a la presidencia. Aún no ha habido pronunciamiento de las autoridades, pero la ciudadanía sí ha reaccionado ante la noticia, sorprendiendo el silencio desde el pacto histórico,
que suele reaccionar vehemente ante el fallecimiento de un líder social, de un miembro de una comunidad indígena o raizal, por lo que muchos internautas han manifestado que, como en este caso, no apoyaba a Gustavo Petro, su muerte es paisaje. Me duele mucho el asesinato de mi amigo Misac, Jesús Antonio Montaño. En abril nos encontramos para celebrar el triunfo en las elecciones al Senado y él ya estaba amenazado por rebelarse contra Elia Barbarie Elia que Elia guerrilla somete a los indígenas en el Cauca. Jesús Antonio Montaño fue asesinado por denunciar las presiones de grupos delincuenciales del sur del Cauca para votar por Petro Gustavo. Ese sabe que los carteles de drogas apoyan su campaña porque harían moñona con el número cartel de los soles de número Venezuela. Elegir a Petro es elegirlos. Asesinaron a Jesús Antonio Montaño, líder indígena del Cauca. 9 tiros le hicieron a Fernando Elia semana pasada y a otro compañero hace 2 meses le pegaron 3 tiros. Todo por aportar verdad. Imagínense cómo será la situación si Elia guerrilla toma la presidencia.